En el proyecto de aplicación de optimización de turbinas hidráulicas me piden hallar los flujos para cada turbina respecto a la ecuación cuadrática de cuánta energía voy a obtener por cada turbina. Entonces, justo acá tengo unas constantes. Esa es la ecuación cuadrática que me dan en el libro, Stewart. Entonces, si queremos maximizarlo, uso la ecuación de Lagrange, ¿no? Y claro, primero tengo las funciones respecto a los flujos de agua, ¿no? Y bueno, al aplicar Lagrange, yo tengo mi función, lambda y otra función que se tiene que aplicar de derivadas parciales respecto al total de el Qt viene a ser el flujo total de la represa. Bueno, entonces aplico Lagrange, saco tres ecuaciones y evalúo cada una. Obviamente tiene que aplicar las derivadas parciales para cada uno, para cada turbina. Entonces ahora lo único que haces es evalúas entre las ecuaciones, ¿no? Para Q2 y Q3 me da este valor respecto a Q3. Luego comparo la ecuación 1 con la ecuación 3 y obtengo Q1 respecto a Q3. Entonces lo sustituyo, ¿no? Respecto al total. Entonces me queda en función de Q3 y es mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, para cada turbina obtengo estos valores respecto al total, ¿no? Y además también el libro me proporciona como que un rango mínimo y máximo para cada turbina, cada turbina, cada flujo de agua. Entonces estos son los rangos para cada turbina. Y bueno, me proporciona los valores máximos y mínimos de energía que hay respecto a la cantidad del flujo de agua que puede administrar o gestionar la empresa. Y en esta segunda parte me piden para qué valores el flujo de agua total es válido, ¿no? Entonces yo tengo mis rangos máximos y mínimos para cada turbina, Q1, Q2, Q3. Entonces, bueno, tomando en consideración la parte 1 de acá, entonces voy, lo reemplazo y bueno, tengo esos valores, esos rangos para cada turbina, ¿no? Del total. Bien, nada más. En la parte 3 me piden qué pasa si mi flujo total es de 2500 pies cúbicos por segundo para las 3 turbinas, ¿no? Y ver cuál es el máximo de energía producida, ¿no? Entonces tomo los valores obtenidos por las ecuaciones de Lagrange de la parte 1, las de acá, y bueno, los evalúo con el flujo total y obtengo para cada el flujo máximo para cada turbina, ¿no? Respecto al total de 2500 pies cúbicos por segundo. Entonces lo único que aplico es la cantidad de energía obtenida por cada turbina. Y bueno, solo se reemplaza estos valores de acá en la ecuación cuadrática que me da el libro. Y bueno, obtengo este valor en kilowatts, ese valor de acá. Y bueno, esos son los valores óptimos, ¿no? Que también en la parte 1 de la aplicación van relacionados, ¿no? En la parte 4 de la optimización de turbinas hidráulicas me piden qué pasa si tengo un flujo total de 1000 pies cúbicos por segundo. Entonces, bueno, yo ya sé que mi turbina 3 me da 960, que viene a ser como que el máximo, ¿no? Entonces tomo en cuenta ese valor. Y bueno, ahora me doy cuenta de que qué turbinas debería usar, ¿no? O sea, cuál sería el más factible. Entonces, bueno, hallo igual que el problema anterior, el flujo de cada turbina respecto al total de 1000 pies. Es casi el mismo. Nada más que acá me piden también dibujar o esbozar
la gráfica de energía respecto al flujo de agua. Y más o menos va por ahí respecto a cada turbina, ¿no? Respecto a cada flujo de agua. Entonces, bueno, también tomando en consideración el rango de, de, de los problemas del proyecto, me dice que no puedo pasarme estos valores, debo estar entre estos valores. Y bueno, si tomo en consideración mi gráfica, el que más me va a producir energía va a ser la turbina 3, porque tiene mayor flujo de agua. En la parte 5 me piden optimizar el proceso de producción de energía solo con 2 turbinas, y cuando mi flujo es 1500 pies al cuadrado por segundo. Entonces, respecto a mi gráfica anterior del problema 4, esta gráfica, noto que mi turbina 2, que viene a ser el Q2, no proporciona tanta energía por flujo de agua. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es maximizar la turbina 1 y la 3 respecto a la cantidad de energía que pueden proporcionar. Entonces hago una función respecto a ellos, de Q1, Q3. Entonces realizo lo mismo que los anteriores problemas, aplicando multiplicadores de Lagrange, y respecto al total, ya no tomando el valor de Q2, tomándolo como si no funcionara. Entonces realizo un sistema de ecuaciones y trato de hallar Q1, el flujo de agua que puede, el máximo flujo de agua que puede tener la turbina 1 y la turbina 3. Y bueno, teniendo estos valores máximos para las dos turbinas que están ambas funcionando al mismo tiempo, entonces obtengo los valores obtenidos, o sea, la energía en kilowatts que puedo obtener de las dos cuando están funcionando al máximo. Entonces, serían las más eficientes. En esta parte me piden, si tengo un flujo de 3400 pies cúbicos por segundo, ¿qué podría recomendar a la empresa? Entonces, la turbina 3 siempre va a estar en funcionamiento, entonces va a ser usada al máximo. Entonces, ahora quedaría maximizar la turbina 1 y la turbina 2 para tener la máxima producción de energía eléctrica. Entonces, realizo lo mismo respecto a que hago una función con el flujo de agua 1 y 2. Le aplico también multiplicadores de Lagrange, mis derivadas parciales acá, y tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, ahora ya no tomo el valor de Q3, la turbina 3, solo de Q1 y Q2 respecto al flujo total de agua. Tomo el Q3 al final para restarlo, porque acá justo al momento de despejar mi sistema de ecuaciones obtengo este valor, pero este valor de acá del Q2 no está, o sea, está dentro del rango, pero el Q1 se pasa del rango. Entonces lo que puedo hacer es trasladar un poco de este flujo al Q2, a la turbina 2. Entonces, bueno, sé que mi turbina 3 genera 1225 pies cúbicos por segundo. Entonces, la turbina 1 tengo que bajarlo a 1110 pies cúbicos por segundo para que no se pase el rango. Y bueno, a la turbina 2 se le cargaría con un poco más de flujo y estaría con esta cantidad. Entonces recomendaría estos valores a la empresa para que pueda obtener máximo desempeño, máximo beneficio y máxima producción. Buenas, en esta ocasión me ha tocado resolver el problema de aplicación de ciencia para cohetes. Comencemos. En la primera pregunta nos piden que demostremos que la velocidad alcanzada después de 3 etapas sea igual a esta ecuación que nos dan. Bueno, anteriormente el libro nos provee esta ecuación que es el cambio de velocidad que resulta de la aceleración del cohete, en el cual podemos ver que al reemplazarla en 3 etapas sería más que todo su suma para llegar así a su velocidad final. Pero en la primera etapa tendremos que solo usar la masa del primer motor que está siendo usado, que sería la masa 1, sobre la masa de la tripulación del equipo, más la masa de los 2 motores inactivos, más una carga útil
la, la cual el libro nos dice que igual posee. Luego, en la segunda etapa sería solo la masa del motor del motor 2 sobre la masa de la tripulación del equipo más el motor inactivo más la carga útil. Luego, en la tercera etapa sería lo mismo, solo que con el motor 3 y la carga útil. Luego, resolviendo la ecuación, nos queda esta expresión, pero con un valor negativo enfrente, y en la hora de velocidad final eso no se podría hacer, porque no podría haber una velocidad negativa. Entonces usamos un artificio de logaritmo y invertimos el logaritmo, así pudiendo eliminar el signo negativo de en medio. Lo resultante podemos comprobar que es idéntico a la fórmula de velocidad final que nos da la primera pregunta. Estoy resolviendo esta. Bueno, en la pregunta 2 nos piden que se desea minimizar la masa total de la nave, que sería la suma de la masa de los tres motores, y esta a su vez está restringida a la ecuación de velocidad final que anteriormente obtuvimos. Bueno, acá se nos provee de tres ecuaciones, las cuales nos pide que concluyan en esta última ecuación. Bueno, simplemente reemplazamos la primera ecuación en términos de m3 más a sobre a, lo cual nos da esta función. Y otra vez volvemos a reemplazar la segunda ecuación que nos dieron, y a su vez usamos la ecuación que nos salió para volverla a reemplazar, así tener una ecuación más chica en términos de a. Otra vez, en la primera ecuación que nos dieron, volvemos a hacer lo mismo, reemplazamos todos los factores que nos queden en función de a y n1, n2 y n3, lo cual al hacer un último reemplazo y al reemplazar las tres masas por la masa total, podemos comprobar que efectivamente la masa total más la carga útil sobre la carga útil es igual a la ecuación que se nos ha dicho. Para el problema 3 nos piden que comprobemos que esta función la minimicemos mediante multiplicadores de Lagrange usando la ecuación del anterior problema, con la siguiente restricción que nos dan de velocidad final, abreviando las masas de los motores y la carga por esta constante n1, n2 y n3. Bueno, lo primero que tenemos que saber básico es las propiedades de logaritmos. Como podemos ver que un logaritmo siempre crece, nunca es menor que 0. Entonces podemos comprobar que el logaritmo de la función tiene un valor parecido o el mismo que la misma función. Entonces, al aplicar las multiplicadores de Lagrange a la función, le igualamos a la restricción, que sería la que obtuvimos en el anterior problema. Entonces, derivando parcialmente cada uno, como podemos ver, despejando en los n's y solo dejando el lambda y la constante, podemos ver que el resultado nos hace ver que el n1, el n2 y el n3 son muy parecidos o tienen valores casi exactos. Entonces, al reemplazar estos valores en la función de velocidad final, en este caso reemplacé con n1. Entonces sumamos los valores y le igualamos a la función de velocidad final y obtenemos esta función, que es la función minimizada en función del logaritmo. Pero si queremos, podemos despejar el logaritmo y tendríamos que n1 es igual a e elevado a la velocidad final entre c sobre c por la rapidez del escape, lo cual n1 también sería igual a n2 y n3. Pregunta 4 nos piden que planteemos una expresión para el valor mínimo de la masa en función de la velocidad final. Bueno, como en los anteriores casos, la función de la masa más la carga útil sobre la carga útil le igualamos a la ecuación del problema 2. Y bueno, como tuvimos el anterior resultado, que n1, n2 y n3 es igual a e elevado a la velocidad final
sobre 3 por la velocidad del escape, bueno, solo reemplazamos los valores, operamos y obtenemos que en función de a, m es esta función. Bueno, en la pregunta 5 nos pide que queremos poner un cohete de 3 etapas a 100 millas sobre la superficie de la Tierra y que se requiere una velocidad final de alrededor de 17.500 metros por hora, y que supongamos que el factor estructural en este caso sería de 0,2 y la rapidez de escape sería 6.000 metros por hora. Bueno, con ayuda de la ecuación del problema anterior, del problema 4, como podemos ver, el único problema sería solo reemplazar los datos, y así en función de a obtendríamos que la masa mínima de los motores sería 89,4 a. Eso sería para el inciso a. Bueno, para el b lo que nos pide es que determinemos la masa de cada una de las etapas en función de a. Bueno, además nos dicen que no tienen las mismas dimensiones. Bueno, en este caso lo único que haríamos sería reemplazar los n. Recordemos que en primer lugar los n son la versión abreviada de la ecuación 1. Por ejemplo, en este caso el n3 sería igual a m3 más a sobre sm3 más a. Bueno, lo mismo, solo desenrollamos la ecuación y igualamos el n, que recordemos que es igual a e elevado a la velocidad final entre 3 por la rapidez de escape. Bueno, solo despejamos el m3 y lo dejamos en función de la a. Bueno, podemos ver que después de haber operado el m3 nos queda que es igual a 3,5a. Lo mismo hacemos con el n2. El n2 recordemos que también es la versión abreviada de otra función, y a su vez reemplazando nos queda que m2 es igual a 15,7. Lo mismo con n1, que a su vez podemos ver que es igual a 70,4a. El último problema, el ejemplo 6, nos pide que el mismo cohete en el que hemos estado trabajando requiere una velocidad final de casi 24.700 metros por hora. Bueno, y además que encuentre la masa de cada una de las etapas, que minimizaría la masa total de los motores del cohete y que permita que el cohete impulse una sonda de 500 libras hacia el espacio. Bueno, sería cuestión de reemplazar la velocidad final en la ecuación en las siguientes ecuaciones. Igualamos n a la función anterior de e elevada a la velocidad final sobre 3 veces la rapidez del escape. Bueno, solo es cuestión de reemplazar y podemos ver que m3 nos equivale a esta ecuación a 13,9a, siempre todo en función de a. Lo mismo hacemos con n2, reemplazamos la función, vemos que nos queda 208a. Lo mismo con n1, lo cual m1 nos da en esta ocasión 3110a. Bueno, como podemos ver, el a lo reemplazamos por 500 libras, que sería la masa de la sonda. Bueno, solo reemplazamos una operación muy sencilla y podemos ver que el resultado de la primera masa, la masa del motor minimizada, sería 6.950 libras. La masa 2 del motor 2 sería 104.000 libras y la masa del motor 1 sería 1.550.000 libras. Gracias.